Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar este lindo cinturón, que acá en la portada también les dejo las fotos para que lo puedan ver bien, así como de cerca. Igual se los voy a acercar para que lo vean un poco. Lo realicé para poder colocármelo con este vestido mostaza que ya les he compartido el tutorial en el anterior video. Así que lo quise hacer así en color negro para colocarnos en la cintura. No solamente les va a servir para utilizarlo con este vestido, lo pueden utilizar con cualquier vestido, con un pantalón, con lo que a ustedes más les guste. Lo pueden hacer en el largo que ustedes deseen y en el color que ustedes quieran. Y miren qué bonito se ve ahí. Vamos a ver si bajamos un poquito la cámara para que lo puedan ver más completo. Igual voy a tratar de dejarles acá en la portada una foto más completa para que lo vean. Y miren, es muy fácil y rápido de realizar, así que lo van a hacer muy rápido, en el color que quieran, con el material que tengan, solo guiándose de las medidas que les voy a dar y del punto que les voy a enseñar. Así que espero que les guste el tutorial. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció, así me ayudan mucho a poder seguir creando contenido para ustedes. Y si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Así que comencemos con nuestro tutorial. Los materiales que vamos a necesitar para hacer este lindo cinturón lo he realizado con hilo 100% algodón de la marca Revés Derecho. Acá ya no tengo la etiqueta, pero es hilo 100% algodón, es de 4 hebras y de 2 milímetros de grosor. Yo lo he realizado en color negro. Ustedes pueden utilizar el material que ustedes quieran. Igual yo les voy a dar acá las medidas. De ancho me mide 5 centímetros y de largo ya lo medí, me mide 65 centímetros. Pero ustedes guíense de su medida. Se miden y recuerden que mientras van avanzando, que les voy a enseñar en el tutorial cómo va a ser el punto, cuando ya tengan el largo que quieren, se lo miden y recuerden que esto es tira. Ya, así que esto más que todo que sea para sujetar, es como un adorno para marcar nuestra cintura, o en el caso que se lo quieran colocar encima de un pantalón. Así que mídanselo y recuerden que esto estira un poco. Ya ustedes lo tienen que hacer de largo de acuerdo a su medida. Entonces utilizan el material que ustedes quieran, el color que quieran. Ya les di las medidas: de ancho 5 centímetros y de largo, en mi caso, 65 centímetros. Estas hebillas de acá son de otra correa o cinturón que ya no estoy utilizando, así que la corté y la reutilicé. Yo tenía estas de acá que vienen así de 2, puede ser la de 1 también, cualquiera que ustedes tengan. Y después este hilo me recomienda tejer con un crochet número 3, así que estoy utilizando el que me recomienda la etiqueta. Vamos a necesitar tijeras y aguja lanera. Esos serían todos nuestros materiales, así que comencemos. Miren, para comenzar voy a reciclar estas hebillas de una correa que ya no utilizo. Entonces estas son las que vienen así de 2, también puede ser la que viene de 1, cualquiera que ustedes tengan. La pueden reciclar o si desean lo pueden cortar. Así que yo lo voy a cortar acá para poder utilizar estas hebillas. Ya me quedó así. Ahora lo que yo voy a hacer acá es, espero que se vea bien con el negro, es que justo quería hacerme un cinturón negro para el vestido mostaza que les enseñé en el tutorial anterior. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado. Vamos a agarrar las hebillas, vamos a ingresar ahí adentro y vamos a hacer 10 puntos bajos. Ahí va 1, acá 2, 3, acá ya tengo 9 y 10. Ahora subimos con una cadena, volteamos y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, o sea, vamos a tejer los 10 puntos bajos que tenemos. Ahí ya voy 2, 3, 4, acá ya voy 9 y 10.
Ahora vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3, volteamos y vamos a empezar a hacer puntos altos. Contamos desde aquí, las cadenas son como, cuentan como un punto alto, entonces contamos desde la cadena que sigue 1, 2, 3. En el tercer punto vamos a empezar haciendo un punto alto. En ese mismo punto hacemos otro punto alto. Ahora hacemos 2 cadenas, 1, 2, y en ese mismo punto vamos a hacer un punto alto y otro punto alto más. Entonces, ¿qué hemos hecho en ese punto? Hemos hecho 2 puntos altos separados por 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo punto. Ahora dejamos acá 1, 2, 3. En el tercer punto volvemos a hacer un punto alto. En ese mismo punto otro punto alto, 2 cadenas, y en ese mismo punto hacemos un punto alto y otro punto alto. ¿Ven? Así se forman como estos abanicos. Ahora nos pasamos aquí abajo, contamos 1, 2, 3. Y en ese último punto vamos a hacer un punto alto. Y ven, de esa manera ya empezamos a formar nuestro punto. Hemos hecho acá, hemos subido con las 3 cadenas, dejamos 1, 2, 3. En el tercer punto hemos hecho este abanico de 2 puntos altos separado por 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo punto. De ahí nos hemos pasado contando 1, 2, 3 y hemos vuelto a hacer el abanico. Y de nuevo hemos dejado acá 1, 2, 3 y hemos terminado con el punto alto. Ahora subimos con 3 cadenas, 1, 2, 3, volteamos y nos pasamos aquí en este agujero que está al medio de los abanicos. Y en el agujero vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer 2 puntos altos, ahí va 1, 2, hacemos 2 cadenas y 2 puntos altos en ese mismo agujero. 1 y 2. Ahora nos pasamos al siguiente abanico y vamos a hacer en ese agujero 1, 2 puntos altos, 2 cadenas y en ese mismo agujero 2 puntos altos, 1 y 2. Hemos hecho, ven, otro abanico adentro del abanico anterior. Ahora hacemos aquí donde están las 3 cadenas, encima de esa tercera cadena un punto alto. ¿Ven? De esa manera vamos a tejer hasta tener el largo que queremos alrededor de nuestra cintura o nuestra cadera, ya hasta que ustedes tengan el largo que ustedes quieran. Entonces voy a volver a repetir para que quede claro. Entonces subimos siempre con 3 cadenas, 1, 2, 3, volteamos acá dentro del agujero donde esté el abanico, siempre vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en ese mismo agujero. Nos pasamos al siguiente agujero donde está el otro abanico y hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas y en ese mismo agujero 2 puntos altos. Y terminamos siempre acá encima de las 3 cadenas en la tercera haciendo un punto alto. ¿Ven? De esa manera vamos a avanzar hasta tener el largo que necesitamos. Voy a seguir avanzando y les muestro y lo voy a medir para decirles cuánto me mide a mí para que tengan una referencia. Miren, ya estoy terminando en mi última fila y voy a hacer acá encima de las cadenas mi punto alto y ya me lo medí y mi largo desde acá donde hemos empezado hasta llegar acá a la fila 48. En total he hecho 48 filas de estos abanicos y me mide de largo 65 centímetros. Recuerden que mídanselo porque esto igual cede, ¿ven? Estira un poco, así que se lo miden, lo estiran y se lo prueban que les quede bien y ahí recién lo terminan de cerrar, ¿ya?
Entonces, para terminar, que ya llegué a la medida que yo quiero, subo con una cadena, volteo y voy a empezar acá a hacer un punto bajo en el primer punto bajo, acá otro punto bajo en el segundo, en el tercero otro punto bajo, adentro del agujero hago un punto bajo y después acá encima de el punto alto hago un punto bajo, acá otro punto bajo y así voy haciendo un punto bajo en cada punto bajo que se me presenta y acá dentro del agujero solamente hago un punto bajo. Ven, después sigo haciendo puntos bajos hasta llegar al final, hasta acá encima de las cadenas. Voy a hacer una cadena y corto dejando una hebra pequeña que vamos a esconder adentro de nuestro tejido. Con la aguja lanera voy a esconder esta hebra pasando así, miren, por adentro de los puntos. La vamos pasando de esta manera entre los puntos y la vamos escondiendo. ¿Ven? Ahora sí voy a cortar acá la hebra que me sobra. Miren, de esa manera terminaríamos nuestro cinturón. Ven que fue muy fácil y rápido de realizar. Ustedes lo pueden hacer del largo que ustedes prefieran y queda como un lindo adorno para marcar nuestra cintura, o si desean lo colocan en las caderas para colocárselo con un pantalón. Ya es al gusto de ustedes. Espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos. Chau, chau.